Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente al Colegio San José. Hoy en nuestro curso de desarrollo personal vamos a hablar sobre la búsqueda del bien común. A ver, nosotros los seres humanos jóvenes no podemos vivir de manera aislada, ¿verdad? Nosotros en este caso somos una sociedad que necesita, ¿no? La presencia de una ayuda mutua entre todos nosotros, ¿no? Ese apoyo que realizamos constantemente se le conoce pues como el bien común. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos acá. Justamente lo que estaba mencionando, ¿no? Todos los seres humanos, ahí está, todos los seres humanos, ¿no? Formamos pues, formamos en sociedad, ¿correcto? Y bueno, como sociedad de la que obviamente formamos, siempre pues necesitamos ese apoyo mutuo para poder progresar. Esto se dio incluso de tiempos de la comunidad primitiva. Recuerdo que la primera organización que tuvimos fue obviamente eh, para poder cazar cuando éramos nómadas, pues nos agrupábamos en bandas, en hordas y poco a poco empezamos a ir evolucionando en cuanto a nuestra organización, ¿no? Pasamos a hacer clanes, tribus, hasta convertirnos pues en sociedades cada vez más complejas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el factor principal o lo que nos hace seres humanos es justamente el proceso de socialización. Y como consecuencia de ello, de esa interacción, pues las sociedades han ido progresando, ¿correcto? Muy bien. Hoy en día, digamos, la búsqueda, ¿no? La búsqueda de ese valor supremo que da sentido a nuestras vidas es lo que se conoce como el bien común. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es muy, muy importante destacar. A ver, creo que acá se me colgó, creo, la máquina. A ver, un ratito, chicos, ¿ya? ¿Se me escucha, chicos, por si acaso? Sí, profesor. ¿Sí? Eh, Perfecto, pues entonces un ratito, parece que algo ha pasado en la máquina. A ver, hasta... Vamos a ver, ¿qué habrá pasado ahí? Se me colgó. Ok, ahora sí continuamos. Bueno, les había indicado pues que como seres humanos nosotros siempre necesitamos de la ayuda mutua. Y bueno, hoy en día ese valor supremo que da sentido obviamente a nuestras vidas en comunidad, lo llamamos el bien común. Ahora, observen aquí la diferencia entre lo que conocemos como el bien individual y el bien común. El bien individual obviamente es la pertenencia o lo que le pertenece a una persona, la vestimenta, por ejemplo, mm, los muebles, en fin, todo lo que concierne a la propiedad privada, ¿correcto? Que es obviamente producto de nuestro esfuerzo y trabajo. Muy bien. Pero el bien común es más bien el beneficio que se da al conjunto de todas las personas en una determinada comunidad. Esa es la gran diferencia entre el bien individual y el bien común. ¿Qué es lo que debemos practicar, profesor? Obviamente el bien común.
¿no? Que es lo que nos permite interactuar entre nosotros y tener una sociedad con una relativa armonía, ¿correcto? Entonces, eso también es algo que debemos siempre destacar. Entonces ahí vemos las diferencias que hay entre lo que es el bien individual y el bien común, ¿correcto? Muy bien. El bien individual es lo que le pertenece a uno mismo, producto de su esfuerzo, de su trabajo. Por ejemplo, la carrera profesional. Eso es algo propio, que nos pertenece. Y todo lo que consigamos con nuestro esfuerzo y trabajo es nuestro. El bien común va más allá de eso. Es todo aquello que pertenece a la comunidad y que nos debe beneficiar en todo sentido. Por ejemplo, el respeto mutuo es parte del bien común, la tolerancia nos beneficia a todos, la libertad de expresión, obras que de repente el Estado realiza en beneficio de toda la comunidad, hospitales, escuelas, educación en general. Entonces, se considera bien común a todo aquello que beneficia a la comunidad en su conjunto, no a uno solo, sino a todos, ¿correcto? Eso es importante recordarlo. Muy bien. Vamos a continuar acá. Profesor, explíquenos un poco acerca de las dimensiones del bien común. Muy bien. Tenemos en este caso la dimensión valorativa. Acá voy Profe, a... ¿puede retroceder un poco Claro, claro. en el anterior? Me falta Ah, un sí, poco. ahí está. Muy bien, ahí está. Ahí es poco la diferencia, ¿no? Que hay entre lo que es el bien individual y el bien común. Puedo colocar de repente otros ejemplos, ¿no? Bien individual podría Ya ser... está, profesor. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Bien individual podría ser de repente una actividad deportiva que tú realices, ¿no? Fútbol, en la cual es de tu preferencia y tú obviamente quieres lograr ser un gran deportista. El bien común sería pues de que se construyan infraestructuras, lugares donde se practique el deporte para todos. ¿Ah? ¿Se da cuenta la diferencia, no? Mientras que uno Entonces, es por un bien, ejemplo, dime, una dime. cancha deportiva para una localidad sería un bien común. Claro, porque obviamente es algo que solamente practica es para todos, no para uno mismo, ¿no? No para una sola persona. Claro, correcto. Muy bien. Entonces, excelente cómo pueden ustedes diferenciar, ¿no? Entre lo que es el bien individual y el bien común. Perfecto. Muy bien, excelente. Eso se copia. Sí, claro, Luciana. Sí, sí. Un pequeño así resumen nada más, ¿no? Ujú, ya. O si no, ahí por tiempo, tómale un pantallazo y luego ya lo pasas a tu cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Continuamos, ¿ya? Acá un ratito acá debería ser dimensión valorativa, ¿ya? Un ratito acá vamos a corregirlo. Ya. Ahora expliquemos un poco acerca de las dimensiones del bien común. Profesora, ¿a qué usted se refiere con dimensión valorativa? Perdón, acá, un momentito. Muy bien. Bueno, llamamos dimensión valorativa en la cual pues abarca todo un conjunto de valores ideales, ¿no? A las cuales aspira toda sociedad, como por ejemplo la libertad, igualdad y justicia, ¿correcto? Entonces, esta dimensión es cuando la sociedad en su conjunto valora en cuanto a su condición misma todo lo que tenga que ver pues, con la igualdad, con la libertad y la justicia, ¿de acuerdo? Ahora, estos ideales, estos valores que hemos ido formando a lo largo de nuestras vidas, pues tienen que plasmarse en normas, en leyes. En este caso, en toda sociedad moderna, estas leyes están impuestas o están organizadas en la Constitución. Entonces, la dimensión normativa es cuando
esos valores que uno quiere, que la sociedad busca prevalecer, que es el tema de la libertad, igualdad, justicia, entre otros, se plasman en documentos, en normas o en leyes, ¿no? Eh, cuyo responsable es el Estado, ¿no? Que hace realidad esos valores que aspiran la sociedad. Entonces, ese, digamos, es las dos dimensiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una es los valores ideales que toda sociedad busca establecer, y la dimensión normativa es cuando el Estado es el que coloca las reglas de juego, las normas o el reglamento para que esos valores se plasmen en esa sociedad, ¿de acuerdo? Y eso ha ocurrido pues a lo largo de mucho, pues mucho tiempo. Ah, por ejemplo, mm, cuando hablamos de, de la seguridad, por ejemplo, no siempre hemos tenido a la policía, a las fuerzas del orden a lo largo de la historia de la humanidad. Esto ha sido recientemente. En esos momentos, cuando sufres un robo, ¿a quién acudes? A la policía, ¿sí o no? Al serenazgo, a las fuerzas del orden. Pero, ¿tú crees que en la época, en la Edad Media, o durante, o en tiempos de la antigüedad, había obviamente unas fuerzas del orden que protegía al ciudadano, a la población? No, solamente a los grupos de poder, ¿sí o no? Entonces, eh, hablamos de justicia. A ver, tú que conoces bastante el tema de los reyes eran absolutistas, imponían sus normas de acuerdo a su propio criterio. La persona podía ser enjuiciada o podía ser atrapada, o perdón, ejecutada, encarcelada, sin algún tipo de defensa que pudiera tener, correcto, claro. Hoy en día eso ya no es permitido, ¿no? Ok, perfecto, Luciana. Ya, le das un pantallazo rápido, ¿ya? Para avanzar. Sí, todo lo que se está en la diapositiva se copia, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Ahí te dejo ahí un rato para que le des una captura. ¿Sí? A ver, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí para que lo tenga ahí. Tomen un pantallazo y continuamos, ¿ya? Profesor, ¿cuál era el título? Ah, el bien común. Ujú, el bien común. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿ya? Continuamos. Entonces, justamente es lo que yo quería un poco mencionar, ¿no? Esto se ha ido dando con el tiempo. El tema de la libertad tampoco existía, ¿no? Cualquier persona que se oponía ante los designios del emperador era ajusticiado inmediatamente. Cualquier revuelta que existía para defender eh, los intereses de la población era atacada violentamente por los ejércitos, por, que las clases gobernantes dirigían. Se dan masacres de manera terrible. Ahora, digamos, existe más bien ciertos parámetros en no utilizar pues la violencia de manera desmedida, ¿no? O sea, se siguen cometiendo sin duda algunos em, eh, algunas medidas violentas, pero lo que se busca es minimizar el impacto, ¿no? Justamente de ese tipo de violencia que se dan, pero que en muchos casos también, eh, no digo que sean permitidas, pero que eh, a veces los sectores dominantes como que se sienten protegidos porque hay normas que garantizan
su accionar mientras obviamente están en el poder. Por ejemplo, hemos visto cómo a veces por las protestas sociales siempre hay víctimas, ¿no? Y por lo general, pues las autoridades se deslindan de esa responsabilidad. Y en muchos casos ni siquiera hay responsables directos o indirectos. ¿Por qué? Porque obviamente se camuflan o se protegen, ¿no? De acuerdo a ciertas normas que también los garantizan su libre accionar, ¿no? Mientras obviamente son gobernantes, ¿no? Cosa que en este caso debería evaluarse incluso mejor para que evitar obviamente más derramamiento de sangre, que lamentablemente siempre va a ocurrir, ¿no? Lo hemos visto hace poco en nuestro país, en el 2020, donde 2 chicos murieron y hasta el momento nadie se hace responsable de esa muerte. Los actos violentos que estamos viendo en Ecuador también, en fin, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo que hay que tomar siempre presente. Dime, Davis, te escucho. Y una pregunta, ¿y por qué la gente hace y dice la justicia a mano propia? ¿Y está bien la justicia que la sociedad haga la justicia a mano propia, o no? Obviamente la idea es que el Estado sea el que garantice la justicia porque supuestamente es más equitativa y trata pues de establecer, en este caso, a través de de estas normas, todo lo necesario para que las personas logren el bien común, pero sabemos que eso no ocurre por diferentes razones, ¿no? Causas económicas, políticos, sociales, etcétera. El estallido social mayormente se dan por 2 importantes factores, ¿no? Eh, de hecho, uno de ellos es la que más presencia tiene, es el tema de la crisis económica, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis económica mayormente afecta a las personas de bajos ingresos, a la población en general, porque tienen menos acceso a alimentos, que es esencial. Casi la mayoría de las revueltas que se han dado a lo largo de la historia siempre han tenido ese mismo patrón común, ¿no? De la crisis económica relacionada a la hambruna, a la miseria, ¿correcto? El estallido principal, por ejemplo, de la Revolución Francesa fue obviamente la falta de alimentos. Esto sumado a la crisis económica, a los altos impuestos que tenía que pagar la población en beneficio de la nobleza, pues solamente faltaba pues la chispa que detonó todo. Y esto fue el hambre, ¿no? El hambre es el que obliga a la sociedad a levantarse contra un Estado que no reacciona frente a esa necesidad, ¿no? Ujú. Ahora, es cierto que también hay estallidos sociales provocados. Eso lo hemos visto, por ejemplo, durante la primavera árabe, donde también hubo obviamente factores claramente reales, ¿no? Hubo países en la cual mucha gente se levantó eh, contra sus gobernantes, pero aprovechando justamente esa coyuntura, también se utilizó ese descontento social para provocar el derrocamiento de otros países también, ¿no? Claro. Pero los conflictos, repito, se dan justamente en ese tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, siempre nos dan señales, ¿ah? Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, descontento, uno ya tiene que notar, obviamente, que la crisis ha impactado bastante en la población y dependiendo hay ciertas susceptibilidades en la cual una sociedad puede ir contra sus autoridades. Repito, depender de algunas circunstancias particulares. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, lo que lo motiva a la sociedad ecuatoriana, en este caso del movimiento indígena, a protestar, no siempre será pues la misma motivación que podría ocurrir aquí en el Perú o en la Argentina o en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Depende mucho del mismo descontento en sí, ¿no? De la población.
Entonces eso es importante siempre recordarlo, ¿no? Entonces, en nuestro estado o los estados en sí, repito, tienen la obligación o el deber de garantizar el bien común, pero en la práctica eso no lo vemos, ¿no? Vemos mayor exclusión, desigualdad, ¿correcto? Pero que en comparación pues a otros periodos de nuestra historia, digamos, al menos el Estado tiene ese tipo de iniciativa, o al menos tenemos los instrumentos o las herramientas necesarias para que esto mejore, ¿no? Eso sí, ¿no? La idea es cada vez mejorar. Por eso es que en su momento se acuerdan que les mencioné pues que nosotros tenemos la obligación de salvar la democracia porque hasta ahora es el mejor sistema de gobierno que nos permite, digamos, de una manera u otra tratar de progresar, ¿no? Los sistemas anteriores que hemos tenido, digamos, no han ayudado mucho en el progreso de la sociedad en su conjunto. El problema es que tenemos tanto miedo de mantener la democracia porque somos una sociedad muy joven que se basa en ese tipo de sistemas. Recuerden que a partir de 1980 para adelante hemos tenido pues una democracia muy débil, ¿no? Y en estos momentos lo estamos demostrando, que somos una sociedad, al menos democráticamente, muy inmadura. Ujú. Vamos a ver acá. Continuamos acá. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado debe promover o cómo es que el Estado puede intervenir para promover el bien común? Ahí está, ¿no? Bueno, eh, el Estado, repito, es la institución que debe garantizar el bien común, como por ejemplo el respeto a las personas, ¿no? Se debe respetar, en este caso, los derechos fundamentales de todos y todas, así como respetar pues la propiedad privada y también la libertad, ¿no? No puede haber pues restricciones. Ahora, algunos gobiernos obviamente tienen mucho miedo de aceptar o aplicar este tipo de beneficios a la población porque claramente pues un sector lo puede aprovechar obviamente para golpear más a las autoridades o al gobierno de turno, ¿no? Claro. Pero esto es algo que todo Estado debe garantizar y los sistemas democráticos mayormente son mucho más tolerantes, al menos en ese aspecto. Los otros tipos de gobierno, autoritarios, eh, monárquicos, no contemplan el respeto a las personas en cuanto a su propiedad, en cuanto a la libertad o en garantizar sus derechos. En cambio, un sistema democrático es mucho más abierto en ese campo. Se debe promover también el bienestar social y el desarrollo de la comunidad. Es decir, se debe aquí pues reflejar la satisfacción, ¿no? de las necesidades básicas y de las personas y además el acceso a la educación. Acceso a la educación, cultura, a la participación ciudadana, es fundamental. Eso lo hemos visto también en un momento, ¿no? Tenemos mecanismos de participación y control ciudadano sobre nuestras autoridades. Entonces, esto es muy, muy importante. Y claramente, al menos el Estado no procura realizar ese tipo de beneficios a la sociedad o a la comunidad, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente no tiene lo mínimo para tener una calidad de vida. Hay gente que no tiene agua, ¿no? En Lima, jóvenes, y eso lo dije a los chicos de quinto, solo en Lima hay más de 500.000 chicos que han dejado el sistema educativo nacional. En Lima, solo en Lima, 500.000 jóvenes que han abandonado los estudios. Y eso es gravísimo para su futuro. Entonces, el bienestar común tiene que procurar dar un servicio de calidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Debe promover la paz, ¿no? La paz, que garantice pues la seguridad, ¿no? de la sociedad y de todos sus integrantes. Y en ese momento no tenemos, porque ha aumentado pues la ola de criminalidad.
Claro, en la región, digamos, el Perú no es el peor país de criminalidad, pero ha crecido considerablemente. Y lo peor de todo, hablamos de bandas criminales organizadas, ¿no? Y el patrón común es que estas bandas están organizadas por gente muy joven. Es otro dato importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y otro aspecto fundamental para promover pues, el bien común es el reparto equitativo de la riqueza. Es decir, que se asegure pues, que todos los ciudadanos y las ciudadanas eh, tengan pues las mismas posibilidades pues, de desarrollarse y progresar. Lo que hablamos pues de igualdad de oportunidades. Que todos tengan, digamos, las mismas herramientas, instrumentos necesarios para que puedan progresar en sus vidas. Por ejemplo, en cuanto a la educación. El que estudie en un colegio particular y el que estudie en un colegio público, ambos tienen que tener las mismas condiciones para poder progresar. Lo que recibe un estudiante en un colegio privado lo tiene que recibir un colegio público también. Y en estos momentos no es así, ¿no? Los colegios públicos, lamentablemente, hasta el momento, en muchos casos, sobre todo en infraestructura, tienen muchas limitaciones. Entonces, la idea es que eh, todos puedan competir en las mismas condiciones para alcanzar sus metas, sus objetivos. A eso básicamente se refiere al reparto equitativo de la riqueza. A veces mucha gente confunde eso, ¿no? Ah, reparto equitativo, que yo voy a dar igual que el otro. No, no, no se refiere a eso. Se refiere en que todos tengan que tener las mismas igualdades y oportunidades, y que la justicia, el- todo lo que establece la Constitución en cuanto a nuestros derechos constitucionales deben ser respetados y aplicados a todos y a todas, sin distinción étnico, ideológico, de género o de otra índole. Eso también se debe siempre tomar en cuenta. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Continuamos. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, alzan la manito. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá. A ver, ¿qué tal? Sí, Davis, dime, te escucho. Ni una pregunta. Ni por qué ne copió en el de la estadística de Perú. Perú gana por la minería mucho dinero. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no le da ese dinero a la educación para darle más oportunidad a los jóvenes? ¿Sí o no? Ok. A ver, sabemos que la minería, pues, permite el ingreso del 50% de nuestras divisas. O sea, la minería, sin duda, es la actividad más importante en estos momentos del Perú. Eh, Ahora, hay un gran problema, ¿no? Em, la actividad minera en nuestro país data de la época colonial. Ahora, recién durante el siglo XX se ha acrecentado cada vez más, sobre todo en los últimos años, ya que los metales preciosos en estos momentos tienen un alto elevado de precio. El detalle está en que ahí justamente se nota, para empezar, no hay una equidad en cuanto a la repartición misma de la riqueza, sobre todo por esta negociación entre el Estado y las empresas privadas. Y el gran problema es que no hay un desarrollo industrial en cuanto a la actividad minera, ¿no? Nosotros somos dueños del terreno, pero necesitamos tecnología y capital extranjero para que se pueda explotar estos minerales y ser llevados a otros lugares donde se puedan sufrir esa transformación para convertirse pues, en bienes terminados, ¿no? No hay una industrialización de la minería en nuestro país. Y el otro problema está en que no se ejecuta adecuadamente algunos proyectos
en el cual las comunidades que reciben las regalías o el canon, por ejemplo, no se realiza pues de la mejor manera, porque no existen personas que puedan hacer proyectos importantes. Y eso pasa también por las autoridades mismas, ¿no? Las municipalidades, etcétera, donde lamentablemente pues no hay un gasto productivo o una inversión, en este caso, en mejoramiento de las comunidades, porque si te das cuenta, han pasado años y años y muchas de esas comunidades pues están en las mismas condiciones de hace siglos atrás, por ejemplo. Ha habido algunos mejoramientos en cuanto a infraestructura, ¿no? Escuelas, postas médicas, etcétera. Pero no hemos visto pues un progreso enorme, ¿no? Lo que se debería más bien es incentivar a las comunidades que también sean parte del negocio, ¿no? De la actividad misma, para que puedan obviamente también generar ingresos, ¿no? No basta solamente con dar dinero y se acabó, ¿no? Eso se gasta, se termina, ¿no? Ese dinero hay que generarlo, ¿no? Hay que, hay que permitir pues que se dé una mayor empleabilidad, que la comunidad también pueda eh, formar empresa con lo que se invierte, ¿no? Solamente se busca hacer obras y se acabó, ¿no? La idea es que se genere riqueza en la misma comunidad con el capital que ingresa, ¿no? Entonces ahí también vemos pues ineficiencia, incapacidad de nuestras autoridades municipales, distritales, en no tener esa orientación. Y también pues los actos de corrupción, ¿no? Que también es notorio, en la cual lamentablemente pues se pierde esa oportunidad pues, ¿no? De invertir adecuadamente por estos actos ilícitos que a veces cometen muchas de nuestras autoridades también, ¿no? Claro, sería ideal también que el Estado peruano y las empresas puedan llegar a un nuevo acuerdo donde se estimule bastante el mejoramiento de las comunidades, donde se realice un beneficio mucho más directo, ¿no? Pero también pasa por esos problemas que acabo de mencionar, ¿no? La poca, la poca iniciativa de realizar proyectos de inversión y que las comunidades también sean parte también de ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que aún todavía tenemos. O sea, el hecho de, por ejemplo, de nacionalizar nuestros yacimientos mineros no soluciona el problema. Eh, repito, aquí lo fundamental es una buena organización basada en proyectos de inversión y que la comunidad tenga pues una mayor participación, ¿no? Y así pues mejorar su calidad de vida, ¿no? Hay un dicho muy interesante que seguramente han escuchado. No basta en darle pescado a la persona, sino hay que enseñarle a pescar, ¿no? Claro. No sería ideal que en un momento de repente los mismos comuneros puedan incluso tener cierta asociación con las empresas mineras. Mm, Por ejemplo, he visto que algunas comunidades, por ejemplo, con el dinero que reciben, compran camiones y ellos pueden de repente ser los proveedores de distribución de minerales alquilando pues sus propios camiones, por ejemplo. En fin, ¿no? Hay varias maneras de participación. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las características del bien común. Primero, una de las Profe, características... Sí, Luciana, dígame. puede poner la anterior. Claro, claro. A ver, hay un pantallazo ahí, dale. Claro que sí. Ahí lo dejo. Ya listo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Les mencionaba pues que una de las características del bien común, por ejemplo, es que deriva de la naturaleza humana. Es decir, que busca pues la satisfacción del ser humano. ¿Eso qué significa, profesor? Bueno, por naturaleza, pues los seres humanos siempre buscamos satisfacer nuestras necesidades y cada vez eso se va perfeccionando, ¿no? ¿Qué es una necesidad? Es la carencia de algo, ¿no? Ya sea físico o psicológico.
y que el hombre o el ser humano lo que hace es todo lo posible para poder lograr justamente satisfacer esa necesidad. Eso lo hemos hecho desde siempre. Otra característica, ahora, cuando hablamos de satisfacción, no estamos refiriéndonos pues de manera individual, ¿no? Acá, de hecho, tiene que ver pues una plena satisfacción de la comunidad, porque estamos hablando del bien común, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica podemos encontrar ahí? Bueno, busca pues el provecho de todos y todas las personas. ¿Por qué? Porque está orientada pues a satisfacer pues las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el orden social, el progreso, obviamente debe estar siempre en beneficio de la comunidad, ¿no? A la cual, pues repito, el bien común es lo que nos va a permitir pues que todos podamos vivir en armonía y tener las garantías necesarias que podamos progresar en conjunto, ¿no? Como seres humanos. Abarca también pues a la persona como un ser integral, ¿no? Hablamos de una integración tanto material como espiritual, obviamente, ¿no? Eso es fundamental. Eh, el bien común pues no solamente debe basarse en lo tangible, en lo que la sociedad puede observar y tocar, sino también pues hablamos de lo, mm, de lo que realmente sentimos, de nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores son fundamentales, ¿no? El bien común, pues, repito, no solamente debe enfocarse en lo material, en el vestido en conjunto, en el ámbito tangible, sino también, pues, en lo espiritual, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, ¿no? Los valores, por ejemplo, ¿no? Fomentar bastante los valores, ¿no? Tolerancia, respeto, honestidad, eso es fundamental. ¿Qué es lo que le obliga al Estado, profesor? Bueno, todos los gobernantes pues tienen la misión de trabajar para lograr el bien común. Lamentablemente pues lo que hacen más bien es orientarse pues al bien individual, ¿no? Y no al beneficio de la comunidad. Miren lo que pasó pues en los últimos años. Luchas, pugnas entre las autoridades cuando la gente pues necesitaba más oxígeno, necesitaba pues que el Estado promocione las vacunas, pero ¿qué estaba haciendo el Estado en sí? Peleándose, ¿no? O sea, las instituciones que forman el Estado peleándose entre sí, sin importarles, am, en este caso, a la ciudadanía. Entonces, los gobernantes tienen la obligación de velar por el bien común de sus ciudadanos. Por otro lado, los ciudadanos también están obligados ¿a qué? A colaborar en construir el bien común. Claro, ¿no? Todos los individuos y grupos sociales tenemos la obligación de colaborar, ¿no? Para poder construir justamente ese bien común. En vez pues de desunirnos, de pelearnos entre nosotros, debemos fomentar pues la empatía, la tolerancia, el respeto, el apoyo mutuo y recíproco, que es fundamental para tener una sociedad más digna, no esos enfrentamientos que no nos llevan a nada. ¿Correcto? Entonces, esto es fundamental siempre tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud, dudas, preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Bien, chicos, bueno, entonces vamos a hacer hoy día la actividad. Yo voy a formar los grupos, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar en salas, en subsalas, ¿no? Yo los voy a ir añadiendo. Pero eso sí, todos copien para que cuando ya logren ahí aplicar su trabajo, lo puedan exponer el día de hoy, ¿ya? O en su defecto, si es que no nos alcanza el tiempo, que lo puedan subir al sitio web, ¿no? Con cada uno de los números integrantes. Miren, la actividad consiste en lo siguiente, acá lo voy a colocar, ahí está. Observen, eso copienlo todo, por favor, ¿ya? Todos. Dice, ¿crees que en nuestro país el Estado cumple con sus responsabilidades para el logro del bien común?
Tu respuesta es sí y no. Bueno, ¿por qué? Y tienes que darme algunos ejemplos. Aquí sí, cada uno va a participar con un ejemplo. Por ejemplo, si yo añado 4 estudiantes a un grupo, tiene que haber 4 ejemplos. Cada estudiante tiene que dar un ejemplo. Si añado 3 estudiantes, tiene que haber 3 ejemplos. Si yo añado 5 estudiantes, tiene que haber 5 ejemplos, ¿correcto? Ahí, pues, ejemplos se pueden valer de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en estos momentos, o de repente pueden buscar información extra. Lo importante es que el grupo, el equipo, pueda responder a estas inquietudes. Y voy a evaluar los ejemplos, ¿no? Ahí voy a examinar la participación de cada integrante, ¿correcto? Eso es fundamental, porque un trabajo en equipo es justamente un trabajo en conjunto. Todos participan, no solamente uno, sino todos, ¿ya? Entonces, copien esa pregunta. Vamos a formar las salas y yo voy a estar entrando a cada sala en determinado momento para ver cómo va su avance, ¿ya? Profesor, ¿cómo lo tenemos que hacer esto? En equipos, en No, no, me equipos. refiero a cómo lo realizamos. ¿Mediante qué? ¿El Pueden, cuaderno o no, no, virtual? ahí tienen virtual, pues para que me muestren, obviamente, ¿no? Para que me muestren. Ahí, por ejemplo, puedo utilizar Word, Canva, en fin, PowerPoint, si desean, en la cual tienen que acá solamente colocar a estas preguntas, ¿no? Puedes ahí colocar sí o no, pero quiero que argumentes, ¿no? Si has dicho sí, ¿por qué? Si has dicho no, ¿por qué? Y dame ejemplos en caso que sea cierto o no. Y cada miembro del grupo va a hacer un ejemplo. Justamente ahí quiero ver su participación. Ujú. ¿Correcto? Listo, muy bien. Vamos entonces hasta aquí la clase teórica.